un nuevo nacimiento. No todo el que se llama cristiano lo es en realidad. Hay incrédulos que hacen falsas profesiones de fe en Cristo y personas que no son verdaderamente cristianas y que pueden engañarse severamente creyendo que sí lo son. Esto podía darse por sentado hace un par de décadas, pero ya no. La gracia barata y la fe fácil de un evangelio distorsionado están arruinando la pureza de la iglesia y profanando toda su historia. El relajamiento del mensaje del Nuevo Testamento ha traído con él un instrumento profundo de corrupción que contempla casi cualquier tipo de respuesta positiva a Jesús como equivalente de la fe salvadora. Es decir, cualquier truco, cualquier artimaña, cualquier moda teológica o evangélica, cualquier avalancha doctrinal es tomada como base bíblica de la fe de salvación. Aún los conceptos más erróneos y las creencias más insanas se han tomado como verdaderamente bíblicas. Los cristianos de hoy son propensos a aceptar cualquier cosa, cualquier mito, cualquier herejía, fuera de un rechazo abierto como auténtica fe en Cristo. La evangelización de hoy ha desarrollado un amplio y profundo entorno que incluye a aquellos cuyas doctrinas son verdaderamente heréticas y cuyas doctrinas son verdaderamente sospechosas y cuyo comportamiento indica un corazón rebelde contra todas las cosas de Dios. El evangelio que Jesús proclamó no alienta a esa clase de credulidad. Desde el momento en que empezó su ministerio público, nuestro Señor evitó las respuestas ligeras, fáciles o superficiales. Alejó a más candidatos de los que ganó, rehusando dar un mensaje que diera a alguien una falsa esperanza. Sus palabras, siempre ajustadas a las necesidades individuales, nunca dejaron de herir los sentimientos de autojusticia de los que le llegaban con preguntas, ni de descubrir los motivos erróneos o advertir contra la fe falsa y el compromiso superficial. El encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3 es un ejemplo clásico de esto. Es el primero de sus encuentros evangelizadores individuales registrado en los evangelios. Resulta irónico que Jesús, que con tanta frecuencia se enfrentó a la incredulidad y al abierto antagonismo de los fariseos, empezara su ministerio evangelizador contestando a un dirigente fariseo que se dirigió a él con una palabra entusiasta de reconocimiento. Podríamos haber esperado que Jesús diera una cálida bienvenida a Nicodemo e interpretara su respuesta positiva como una profesión de fe, pero no fue el caso. Lejos de animar a Nicodemo, Jesús, que conocía la incredulidad y autosuficiencia del corazón de Nicodemo, le trajo y le trató como a un incrédulo.
Algunos consideran este pasaje de la Biblia como una afirmación de lo fácil que es creer en Jesucristo. Esto no es de ninguna manera el tema del capítulo. Es cierto que aquí vemos la simplicidad del Evangelio trazada con profunda claridad. Pero Jesús no estaba dando a este fariseo autosuficiente un mensaje de credulismo fácil. Por el contrario, nuestro Señor puso a prueba todo lo que el hombre defendía. En el transcurso de su diálogo, Jesús se enfrentó con la fe falsa de Nicodemo. Con su religión basada en las obras, su justicia farisaica y su ignorancia bíblica. El Señor no pedía nada menos que una regeneración completa. Sin el renacimiento espiritual, le dijo a Nicodemo, ningún hombre tiene esperanza de vida eterna. Reitero, sin el genuino renacimiento espiritual, ningún hombre tiene esperanza de vida eterna. Nicodemo se vio evidentemente sorprendido por las palabras de Jesús y no hay ninguna evidencia en el pasaje de que su respuesta inmediata fuera positiva. Juan incluyó este relato en el proceso de construcción de un argumento demostrativo de la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan empieza y termina con declaraciones enfáticas de la deidad de Jesús. Y casi todo lo demás que dice Juan amplía este tema. El encuentro entre Jesús y Nicodemo no es una excepción. La narración surge de Juan capítulo 2, versículos 23 y 25, que dice que Jesús conocía a todos y conocía lo que había en el hombre. La historia de Nicodemo sigue adelante para probar la omnisciencia de Jesús, demostrando su capacidad para leer en el corazón de Nicodemo. Confirma, además, la deidad de Jesús al revelar que Él y solamente Él es el camino de la salvación. Nicodemo fue uno de los que Juan menciona al final del capítulo 2 y que creyeron porque vieron los milagros de Jesús. Su clase de creencia no tenía nada que ver con la fe que salva, como vemos por el testimonio de Juan de que Jesús no confiaba en ellos porque los conocía todos. Esta es una declaración clara de la ineficacia de la fe artificial. Nicodemo aparece así, como una ilustración de fe falsa. Su mente aceptaba hasta cierto punto la verdad de Cristo, pero su corazón permanecía sin ser regenerado. Nicodemo empieza la conversación con esta confesión de fe. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Cristo le había intrigado. Al ser un líder religioso, Nicodemo tendría un interés personal en cualquiera que él pensara que había venido de lo alto, es decir, por toda la tradición del pueblo de Israel en cuanto a la venida del Mesías. Nicodemo pensaba probablemente que había encontrado uno, tal vez
se estuviera preguntando incluso si Jesús era el Mesías. Pero aún no había llegado a ver a Cristo como Dios encarnado. Jesús, que conocía a todos, comprendió lo que en realidad había en el corazón de Nicodemo. Pasó por alto su profesión de fe y en su lugar contesta a una pregunta que Nicodemo ni siquiera había formulado. Sin confirmar, negar, refutar y ni siquiera darse por enterado de la declaración de Nicodemo de que él era de Dios, Jesús dio una respuesta que demostraba su omnisciencia. Así, nuestro Señor enfrentó a Nicodemo con el hecho de que se había quedado corto a la hora de captar la verdad en su plenitud. Nicodemo no estaba tratando con un simple maestro enviado por Dios. Estaba ante Dios encarnado. En Juan 3:3 dice: Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras del Salvador sorprendieron a Nicodemo. No se debe pasar por alto este punto, ni minimizar el desafío de Jesús a este hombre. La estrategia de nuestro Señor en su testimonio fue la de ir al grano y entablar una confrontación directa en este primer encuentro. Nicodemo se quedó sin saber qué decir ante la respuesta de Jesús, la cual contiene 4 verdades críticas que debe haberle sorprendido. 1. La futilidad de la religión. Nicodemo era un gobernante de los judíos, un miembro del Sanedrín, el poderoso concilio gobernante del judaísmo en la Palestina del primer siglo. Tal vez vino de noche porque no quería que los demás lo vieran y pensaran que representaba a todo el Sanedrín. O quizá tuviera miedo de que los otros fariseos pudieran pensar. Los fariseos eran conocidos por expulsar de la sinagoga a quienes creían en Jesús. Véase Juan 9:22. No obstante, vino, a diferencia de sus colegas, con un deseo sincero de aprender. Los fariseos eran hiperlegalistas que exteriorizaban su religión. Eran el compendio de todos aquellos que buscaban una forma de piedad sin realidad alguna. Pese a ser fanáticamente religiosos, no estaban más cerca del reino de Dios que las prostitutas. Su credo incluía la adición fastidiosa a más de 600 leyes, muchas de las cuales eran simples invenciones suyas. Los fariseos estaban tan enamorados de la ley y la religión que cuando Cristo vino ofreciendo gracia y salvación, incluso a los más grandes pecadores, no le recibieron. Cuando Nicodemo oyó a Jesús hablar de un nuevo nacimiento, su mente debió hacerse un lío. Él había oído siempre que la salvación se ganaba por obras. Probablemente esperaba que Jesús incluso le alabara por su legalismo. En lugar de ello, el Señor le hizo ver la futilidad de su religión. ¡Qué decepción!
A diferencia de las obras religiosas, nacer de nuevo era algo que Nicodemo no podía hacer por sí mismo. La respuesta de Nicodemo ha sido malentendida con frecuencia. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no estaba hablando en términos literales. Hemos de concederle un poco de sentido común. No sería tan corto de entendimiento como para pensar que Jesús estaba realmente hablando de entrar de nuevo en el vientre materno y volver literalmente a nacer. Al ser el mismo maestro, Nicodemo entendería el método de enseñar verdaderas espirituales mediante símbolos y estaba sencillamente tomando el simbolismo de Jesús. Él estaba diciendo en realidad, yo no puedo empezarlo todo de nuevo. Es demasiado tarde. He ido demasiado lejos en mi sistema religioso para empezar de nuevo. Para mí, no hay esperanza si tengo que empezar de nuevo desde el principio. Jesús le estaba pidiendo que rechazara todo aquello que mantenía, y Nicodemo lo sabía. Lejos de ofrecer a este hombre una salvación fácil y barata, el Señor le puso a prueba con la demanda más difícil que le podía hacer. Nicodemo con gusto hubiera dado dinero, ayudado, llevado a cualquiera en un ritual que Jesús le hubiera prescrito. Pero llamarle a un renacimiento espiritual era pedirle que reconociera su propia insuficiencia. Era pedirle que se alejara de todo aquello a lo cual él se había dedicado toda una vida. Jesús se limitó a insistir: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La salvación no se puede realizar mediante un baño. Juan 4:2 dice que Jesús no bautizaba a nadie. Si el bautismo fuera una condición para la salvación, Él hubiera bautizado a las personas. Después de todo, Él vino a salvar y a buscar a los perdidos. El agua de que Jesús estaba hablando es meramente simbólica, como era en el Antiguo Testamento, de purificación. Nicodemo debe haber entendido esta referencia al agua de la purificación del Antiguo Testamento, que era rociada sobre el altar y los sacrificios en la mayoría de las ceremonias. Puesto que era un erudito, no hay duda que Nicodemo recordaría Ezequiel capítulo 36, versículo 25, y la promesa del nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua pura. 2 versículos después de la promesa: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Estas expresiones que ponen las ideas de agua y espíritu juntas están junto a otra promesa: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la promesa de regeneración por agua y espíritu en el Antiguo Testamento. El único bautismo implicado aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo:
El que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo y posar sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu sucede en la salvación cuando el Señor introduce al creyente en el cuerpo de Cristo por medio de su Espíritu Santo y purifica al creyente en el agua y por la palabra. Pablo se refiere a esto como el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Así, Jesús dijo a Nicodemo: necesita ser purificado y nacer espiritualmente. El tema completo es el de que la ley y las ceremonias religiosas, incluyendo el bautismo, no pueden dar vida eterna, puesto que, al parecer, le produjo un fuerte impacto. Podemos dar por sentado que Nicodemo captó el mensaje.